Muy buenos días a todos los estudiantes de la técnica auxiliar de ingeniería civil. En el día de hoy vamos a estar dando nuestra tercera clase online y vamos a estar compartiendo con ustedes infinidades de conocimientos para que puedan tener mayor entendimiento de la relación que existe entre la geología y la ingeniería civil. Fíjense que hemos hablado a lo largo de todo este módulo. En las clases anteriores primero hablamos de lo que eran las rocas ígneas, cómo se describían las rocas ígneas, sus colores, su textura, su estructura, cómo podíamos saber la diferencia de un grado de cristalinidad de algún tipo de mineral. Hablamos de lo que era un mineral, lo que es una roca. Pero ya la semana pasada, en la segunda clase que tuvimos, estuvimos conversando ya sobre otros temas ya más relacionado directamente con la ingeniería civil, y esta semana vamos a continuar, como lo habíamos dicho en la clase anterior, hablando solo de la materia que tiene que ver con civil. Entonces vamos a estar profundizando bastante en conceptos básicos del suelo. Me tomé la libertad de realizar varias investigaciones sobre conceptos del suelo y lo vamos a estar leyendo y luego lo vamos a estar interpretando para que ustedes puedan tener un mejor entendimiento de lo que es el suelo, y a la hora de que veamos geotecnia y veamos sísmica, y hablemos en el caso de sísmica, hablemos de horizontes estratigráficos, y cuando hablemos de geotecnia, de lo que son la construcción de estructuras de soporte a nivel geotectónico para evitar desastres como son derrumbes en las carreteras o como son la construcción de túneles, nosotros no se nos presente ningún inconveniente en el entendimiento base de lo que es la geología. Entonces vamos a dar inicio sin más que decir. Lo primero que quiero que el concepto que vamos a analizar, lo que es exploración y muestreo en suelos y rocas. Fíjense que normalmente las personas, cuando van a realizar algún tipo de construcción de gran envergadura o una construcción bastante grande, pueden realizar excavaciones o pueden hacer estudios sísmicos. Sin embargo, los estudios sísmicos son estudios bastante costosos, ¿no? Y todo depende del nivel del presupuesto que tenga la obra, se van a realizar estudios sísmicos. Los estudios sísmicos no son más, para que no se asusten y piensen que son cosas muy complejas, no son más que colocar una serie de receptores de señal que se llaman geófonos cuando estamos en tierra. Existen otros que se llaman hidrófonos. Sin embargo, a nivel de construcción solo se utilizan los geófonos porque los colocan a cierta distancia un geófono de otro. Se hace una pequeña excavación de 1,5 metros, de 1 metro, se coloca el aparato. El aparato lo que va a medir son resistividades o cargas eléctricas dentro de la tierra. Ese aparato lleva una continuidad. Se coloca un sensor, a 3 metros se coloca otro, a 3 metros otro, y luego que se hace una serie de secuencias de instalación de esos sensores, más o menos unos 10, 15 sensores, para abarcar un buen espacio del área que se va a trabajar. Lo que se hace es se envía una pequeña detonación controlada con una carga explosiva. Esta carga explosiva, cuando estalla, controlada lo digo porque es a cierta distancia, los ingenieros envían esa explosión. Cuando hacen esa explosión con un material, valga la redundancia, explosivo, los geófonos se encargan de ver el eco. Esa explosión viaja ese sonido hacia las capas de roca, dependiendo del espesor de la roca, de la densidad o el peso de la roca y de la dureza, hasta cierta profundidad. Y al regresar la onda, esa onda es captada por los geófonos. Los geófonos calculan el tiempo de la onda de ir y venir, y de esa forma nosotros los geólogos y los geofísicos y la gente que estudia el departamento de geotecnia analizan esas curvas que se observan y al mismo tiempo analizan los horizontes estratigráficos. En ese momento ellos con esas lecturas pueden darse cuenta del espesor de la roca, el tipo de roca. Además de ver el espesor de la roca y el tipo de roca, pueden saber si existen estructuras debajo en el subsuelo que estén falladas, o sea, que tengan fracturas que nos puedan presentar algún tipo de inconveniente. Y no solo eso, les da la resistividad de la roca, y pueden saber el tipo, la composición química de algunos de los minerales más importantes dentro de las rocas que van a estar utilizando a la hora de la construcción. Entonces, cuando se hace la exploración y muestreo es muy importante porque es el inicio a tu trabajo. Y fíjense que, por ejemplo, si ustedes van a realizar una construcción en una ciénaga, por ejemplo, hablo de mi tierra porque no conozco toda la morfología de Colombia, pero en mi tierra existe
una zona donde los indios construyen sus casas, y los invito a que lo busquen en YouTube y lo puedan ver, en la Laguna de las Pionías. La Laguna de las Pionías es una laguna muy famosa porque existen unos tipos de aves que solo viven en esa zona en todo el planeta. Y entonces la gente que tiene dinero va y construye cerca de la Laguna de las Pionías. Pero resulta que esta laguna tiene en su contenido materiales sulfurosos que se extienden no solo en la laguna, sino a lo largo del terreno que está sólido, pues compactado, ¿no? Y mucha gente que realiza construcciones cerca de ahí, no solo eso, tiene la influencia del mar. Esas construcciones son muy salinas y destruyen rápidamente o corroen las paredes de concreto. Entonces tienen que utilizar ciertos materiales para poder sellar las paredes y que no se disgregue, porque los bloques se vuelven como de arena, se destruyen totalmente, no en un día ni dos, pero sí en un corto tiempo. Entonces es muy importante, cuando vamos a hacer una construcción, realizar exploración y muestreo del suelo donde vamos a estar trabajando para prever los inconvenientes. Acá dice identificar las etapas, los métodos y las herramientas utilizadas en la exploración del terreno para la construcción de obras civiles. Excavaciones a cielo abierto. Identificar los terrenos adecuados o los problemas que se presentan para la construcción de obras geotécnicas que requieren de este tipo de excavaciones: vías terrestres, puentes, canales, obras portuarias, movimientos de tierra, etc. La cimentación de estructura es identificar los problemas que se presentan en las cimentaciones de estructuras civiles para determinar las investigaciones geotécnicas que contribuyan a su solución. Fíjense que estos son todos los tipos de estudios que podemos realizar previo a una construcción. Materiales de construcción. Evaluar la importancia que tiene el conocimiento de los distintos materiales utilizados en la industria de la construcción. Diferentes tipos de roca, bancos de materiales, canteras de préstamo. Investigación y exploración de bancos de materiales, agregados para el concreto, enrocamiento, piedra ornamental, adoquín, etc. Fíjense que por lo menos en este concepto que estamos viendo, cuando van a realizar represas y necesitan del personal técnico capacitado de la parte de ingeniería civil, es muy importante saber de dónde van a traer el material de relleno. Lo digo porque yo trabajé en la remodelación o en el reajuste y reconstrucción de una sección de una represa, y buscaron los geólogos para que dijéramos dónde era la zona ideal para ir a recolectar las rocas con las que iban a hacer los muros de contención. Sin embargo, teníamos muchos problemas con la parte de ingeniería civil, porque nosotros escogíamos zonas donde sabíamos que habían rocas de mayor tamaño y mayor dureza o resistencia, pero los de ingeniería civil nos presentaban a nosotros el inconveniente de la distancia, del tiempo, porque esos recorridos generan costo. Los gastos en transporte eran mayores si eran a mayor distancia. Entonces ellos nos presentaban ese inconveniente, y por eso tomé este punto como importancia, porque cuando ustedes vayan a trabajar, ustedes tienen que tener mucho en cuenta en la zona donde van a estar los materiales que van a utilizar para sus rellenos en las construcciones. Entonces aquí, en elementos de mecánica de suelo, conocer las propiedades físicas e hidráulicas de los suelos, describir, identificar y clasificar desde el punto de vista geotectónico. ¿Por qué desde el punto de vista geotectónico? Fíjense que yo les voy a comentar, yo estuve trabajando en una finca donde el señor estábamos buscando dónde estaba la veta de agua para poder hacer excavaciones ahí y venderle agua a los vecinos, porque la finca estaba bastante alejada de ríos. Y resulta que el señor tenía una veta o un nivel acuífero debajo de su casa, y la casa era muy extensa, y le había fracturado la construcción del piso y se llenaba de agua por algunas partes, y bueno, la casa estaba vuelta todo un desastre. Pensaron que era tubería y buscaron gente de construcción, maestros de obra, y se dieron cuenta que no era ninguna tubería que pasaba por ahí, sino que era el manto acuífero. Sin embargo, se hizo un estudio porque él había realizado excavaciones ornamentales, o sea, él mismo con personal obrero, y no había logrado conseguir la veta. Entonces contrataron una empresa donde yo trabajé y se hicieron la toma de registros para poder saber dónde estaba exactamente la veta.
y estaba muy distante a lo que el señor pensaba. Solamente que en su casa había una filtración de agua y producto de la migración del agua, pero no era como él pensaba, que ahí mismo iba a perforar y iba a poder obtener todos los beneficios de la beta completa, sino fue después del estudio geofísico que él tuvo el mejor aprovechamiento, pues. Entonces vamos a hablar de lo que es la definición del suelo. Y aquí ya vamos a entrar en materia de lo que tiene que ver con nuestra materia de geotecnia, ¿no? Entonces, definición del suelo. El suelo es un conjunto de partículas o detritos. Cuando ustedes agarren un puñado de arena, es un puñado de detritos. Ese es el término geológico, que forman un esqueleto estructural. En cambio, la roca es una estructura densa con partículas constituyentes firmemente ligadas entre sí. Ya yo había con anterioridad explicado que las rocas son un conjunto de minerales unidos en el caso de una roca sedimentaria, por una matriz que puede ser arcillosa o arenácea, y si es más sólida la roca sedimentaria, puede ser que tenga un cemento silicio o calcáreo. Sin embargo, las rocas ígneas, lo que mantiene los minerales unidos, no es más que el sello que se crea como si fuera una soldadura entre un mineral y otro, producto de la solidificación de la lava o el magma al momento de enfriarse. Y en las rocas metamórficas, ya ustedes saben que los minerales están unidos entre sí porque son rocas que se forman por la transformación de otros tipos de rocas, bien sea ígnea, sedimentaria o metamórfica. Y estas rocas metamórficas son productos de aplanaciones y estiraciones de los minerales. Al momento de los esfuerzos tectónicos, los minerales se alargan y dan la textura de ojo de gato. Sin embargo, les doy este ejemplo y les repito parte de las clases anteriores para que ustedes sepan que el suelo no presenta ninguna de estas características, porque el suelo es el material no consolidado que se encuentra en el sustrato superior de la tierra. Entonces, vamos a hablar de lo que es la plasticidad. La plasticidad es un término muy importante que ustedes manejen, y yo los invito a que lo busquen en diccionario. Si tienen la oportunidad por internet de buscarlo, lo busquen. Si no, me dicen: profesor Delvi, búsquenos alguna información adicional y nos las envía por YouTube. Entonces dice: propiedad de un material que permite resistir deformaciones rápidas sin cambiar de volumen y sin agrietarse y desgregarse. Fíjense que la plasticidad en la roca es muy importante. Yo les había hablado, cuando les hablé de los tipos de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, en las partes de las rocas sedimentarias hablé de areniscas y calizas, y les había comentado con anterioridad que la caliza es una roca problemática, ya que es una roca que es demasiado firme, rígida, dura, pero no tiene plasticidad. Esta roca, al estar sometida a esfuerzos compresivos por el planeta, esta roca se parte o se fractura. La arenisca no, la arenisca tiene mayor capacidad de tener cierto límite plástico. Existen tres tipos de límites: límite elástico, límite plástico y límite de ruptura. Dentro de la roca, el límite elástico es cuando existe un esfuerzo de deformación, y ojo, no quiero decir que solo estoy hablando de un esfuerzo de deformación debido a movimientos tectónicos de las placas. Cuando ustedes realizan excavaciones profundas para poder hacer sus estructuras, ustedes están fracturando la roca y las rocas se deben reajustar. En el caso de una caliza, la caliza sencillamente se va a fracturar y a partir toda, y es problemática a la hora del vacío del material, como es el concreto. Mientras que la arenisca, solamente ustedes cortan la roca y sencillamente queda el bloque duro, porque ella tiene plasticidad. En cambio, la caliza no la tiene. Entonces vamos a continuar. Ya sabemos que las calizas son bastante problemáticas, pero más adelante le voy a dedicar todo un módulo a la caliza, por eso no quiero profundizar todavía para no adelantarles tanto. Entonces, definición de la constancia de un suelo. La constancia del suelo es la firmeza con que se unen los materiales que lo componen, o la resistencia de los suelos a la deformación y la ruptura. La consistencia del suelo se mide por medio del suelo mojado, húmedo y seco. En los suelos mojados se expresa como adhesividad y plasticidad, tal como se define infra. La consistencia del suelo puede estimarse en el campo mediante ensayos sencillos o medirse con mayor exactitud en el laboratorio. Existen laboratorios de geotecnia acá en Villavicencio, por muchas partes los he visto, y son laboratorios que se encargan de hacer estudios de suelo para el inicio de cualquier tipo de obra de construcción, ¿no? Entonces vamos a ver el objetivo de la mecánica del suelo.
estudiar el comportamiento del suelo para ser usado como material de construcción o como base de sustentación de las obras de ingeniería. El ingeniero le interesa identificar y determinar la conveniencia o no de usar un suelo como material para construir, por ejemplo, el relleno de caminos, para apoyar en los canales, para la construcción de obras hidráulicas y otros trabajos. Para esto es necesario obtener muestras representativas del suelo, que se someten a ensayos de laboratorio, tomando en cuenta que el muestreo y los ensayos se realizan necesariamente sobre pequeñas muestras de población. Es necesario emplear algún método estadístico para estimar la viabilidad técnica de los resultados. Desde un enfoque geológico, la mecánica del suelo estudia el estrato sin consolidar del material de roca meteorizada situado por encima de la masa rocosa. Fíjense que este último párrafo que yo les copié es muy importante, porque el estudio geotectónico no solo estudia las capas que se encuentran en el subsuelo, sino que él va directo al problema de cuando nosotros hacemos la primera excavación y observamos la primera capa de roca, que es la que a nosotros nos va a dar referencia de la magnitud de un problema que se nos pueda presentar o de la solución que podamos ofrecerle a la parte de ingeniería civil. Porque fíjense que aquí dice claramente, desde un enfoque geológico, la mecánica del suelo estudia el estrato sin consolidar. Recuerden que cuando ustedes hacen una excavación, yo los invito a que en el patio de su casa hagan una excavación con una pala, muy sencillo, y ustedes observen. Muchas veces ustedes van a estar soportados sobre un suelo ligeramente conglomerático, donde apenas hacen excavaciones encuentran rocas con mayor de 2 a 4 milímetros o superior, y son suelos bastante compactados, ya que este tipo de diámetro nos permite que el agua que caiga de la escorrentía de un río o de las precipitaciones de lluvia enseguida sean filtradas por los poros o intersticios que existen entre cada uno de esos granos de roca. Mientras que cuando estamos en un suelo arcilloso, estas arcillas, al tener millones de poros pero no están interconectados, se vuelven rocas permeables, o sea que no permiten la migración del agua. Ellas absorben el agua y luego no puede salir. Caso diferente de la caliza. La caliza sí está fracturada porque sufrió algún esfuerzo de deformación, bien sea por la construcción de alguna estructura o bien sea por algún movimiento tectónico. Estas calizas están fracturadas y al momento de las lluvias el agua pasa por ellas y sencillamente se va a otra zona. O sea, el agua pasa derecho, como quien dice. Sin embargo, ellas, como son formadas químicamente por carbonato de calcio, se van diluyendo y pierden la resistencia o la dureza. Y las personas algunas veces tienden a creer que porque la ven fuerte y externamente es una roca ideal para formar sus cimientos. Sin embargo, no son rocas muy efectivas, ya que ellas se erosionan o se meteorizan fácilmente por el agua. El objetivo general del estudio del suelo, quise hacer un pequeño resumen a modo de como si fuera una tesis, es para que ustedes vayan teniendo mayor entendimiento en los módulos superiores. Aplicar las leyes de la mecánica y la hidráulica a los problemas de ingeniería que tratan con sedimentos y otras acumulaciones de partículas no consolidadas, producto de la descomposición química y desintegración mecánica de las rocas. En geotecnia existen teorías y métodos para resolver los problemas de ingeniería en diversos campos, que incluyen presencia de agua en suelos, asentamientos de estructura, estabilidad de taludes. Con respecto a la teoría, sabemos que los suelos no son homogéneos, ni isotrópicos, ni elásticos, ni lineales, como los problemas de muestreo que inevitablemente terminan por alterar y condicionar los resultados del suelo in situ. In situ quiere decir en el sitio, y de reproducirse en los ensayos de laboratorio. Bueno, acá lo digo yo claramente, ya dicho, que los suelos no son homogéneos. O sea, un suelo es producto de la descomposición de cualquier tipo de roca, de la erosión y el transporte que lo haya llevado durante millones de años hasta el área donde vamos a trabajar, y por ende, como son materiales que vienen del desgaste de otras rocas, son heterogéneos. Se van a presentar diferentes tipos de rocas y cada una con diferentes tipos de problemas. Las rocas que tengan componentes arcillosos, vamos a saber que nos va a dar a nosotros ese problema de que no va a ser fácil expulsar el agua. Las rocas areniscas, que son las ideales porque son plásticas, porque son elásticas, porque no se deforman fácilmente, porque el agua pasa a través de ellas. Perfecto.
Y básicamente ustedes dirán, ¿por qué el profesor siempre nos habla de arenisca, caliza y arcilla? Porque son las rocas más comunes de encontrar en el nivel superficial, porque son rocas sedimentarias. Las rocas ígneas y metamórficas solamente se nos van a presentar cuando estemos trabajando más que todo en regiones montañosas, y también le vamos a dedicar una parte a esa zona. Entonces, continuando hablando de la mecánica del suelo, en su trabajo práctico el ingeniero civil ha de enfrentarse con muy diversos e importantes problemas planteados por el terreno. Todas las estructuras de ingeniería civil, edificios, puentes, carreteras, túneles, muros, torres, canales o presas, deben cimentarse sobre la superficie de la tierra o dentro de ella. Cuando el terreno firme está próximo a la superficie, una forma viable de transmitir al terreno las cargas concentrada de los muros o pilares de un edificio es mediante zapatas. Fíjense que la base de una construcción son las zapatas. Cuando ustedes van a hacer las zapatas, yo me imagino que las personas que tienen experiencia dentro de la construcción saben que si la zapata no tiene una buena profundidad, un buen material metálico o las varillas que utilizan, el grosor de la varilla no es el ideal según los cálculos que deben realizarse para saber el peso que van a soportar, vamos a tener problemas desde el inicio. Pero a la hora de realizar nosotros nuestras zapatas, sabemos que tenemos que tener un suelo lo más sólido posible. Inclusive cuando nosotros vemos que hacemos una excavación y se nos presentan arcilla, nosotros tenemos que agregar materiales conglomeráticos o materiales de rocas bastante fuertes para que nos den a nosotros cierta resistencia de esa zapata y no se nos deforme con el peso de la estructura suprayacente o la estructura que va a estar superior a ella. Vamos a seguir hablando del suelo, ¿no? Es el material de construcción, es otro concepto que yo busqué, y busqué varios conceptos para que ustedes logren establecer diferencias. Por eso en el trabajo que yo les dejé para finalidad del módulo, se pueden dar cuenta que hay muchos conceptos de diferencias. Yo no pido que solamente me den un concepto, sino que establezcan diferencias ustedes. Entonces, el suelo es el material de construcción más abundante del mundo y en muchas zonas constituye, de hecho, el único material disponible localmente. Cuando el ingeniero emplea el suelo como material de construcción, debe seleccionar el tipo adecuado de suelo, así como el método de colocación, y luego controlar su colocación en la obra. Si a lo largo de una superficie potencial de deslizamiento, los esfuerzos tangenciales, o sea, los esfuerzos diagonales que atacan a nuestra construcción, debido al peso o cualquier otra causa como agua de filtración, peso de una estructura o de un terremoto, superan la resistencia al corte del suelo, se produce el deslizamiento de una parte del terreno. Entonces hay que considerar los riesgos geotectónicos a la hora de hacer una construcción. No es llegar y decir, recuerden que estas son construcciones de edificios, centros comerciales, puentes, túneles. Yo no estoy hablando de una construcción que vayan a hacer ustedes en una finca de una habitación aparte estudio, no. Estamos hablando de problemas que se presentan en construcciones grandes, y ahí es donde yo los quiero ver a ustedes enfocados en grandes obras a nivel de civil, ¿no? Entonces, por eso es importante cuando van a realizar una construcción observar todo el entorno que los rodea, bien sea un material que pueda descender de una montaña por una colada de barro, bien sea que los geólogos les digan que están trabajando en una zona de altamente sísmica, bien sea que debajo del suelo donde van a realizar la construcción encuentren un manto freático. Un manto freático es una capa de un manto acuífero donde encuentren agua. Entonces todas estas cosas hay que valorarlas a la hora de realizar una construcción grande. Entonces las estructuras muy ligadas a la mecánica del suelo son aquellas construidas bajo la superficie del terreno, como los túneles, entre otros, y que están sometidas a las fuerzas que ejerce el suelo en contacto con la misma. Las estructuras de contención son otro problema a resolver con el apoyo de la mecánica del suelo. Entre las más comunes están los muros de gravedad. Otro concepto del suelo dice que en la ingeniería civil son los sedimentos no consolidados de partículas sólidas, fruto de alteración de la roca, o suelos transportados por agentes como el agua, el hielo o el viento, con contribución de la gravedad como fuerza selectiva. Bueno, esto es más de lo mismo, nombrarle diferentes conceptos e interpretaciones de lo que yo entiendo por lo que es un suelo. Espero que ustedes puedan dar una buena definición y una buena diferencia en las preguntas del trabajo que se les dejó plasmado. Además de esto, me tomé la libertad de dejarle algunas definiciones básicas para que a ustedes les quede como conocimiento. Entonces, lo que es un regolito.
El regolito en construcción es el material suelto constituido por partículas de roca y no es muy grueso. Suelo residual es el que se forma sobre la roca madre, autóctono. O sea, cuando ustedes vienen y van a buscar material de aporte que van a utilizar como relleno de una construcción, pero no lo van a traer de un sitio alejado de donde se encuentra la montaña o la zona de donde fue disgregado. Más o menos en el video que yo hice en YouTube, mostrando la montaña que se encuentra vía la piedra o la roca del amor, ustedes vieron unos esfuerzos tectónicos y creo que se pudieron dar cuenta de que la capa o el manto rocoso de lutita estaba totalmente verticalizado cuando es una roca que se deposita en forma horizontal, y en la parte de abajo se encontraba material disgregado. Bueno, a pesar de no ser el material ideal para realizar un relleno a la hora de hacer una construcción, se pueden dar cuenta que este material se encuentra cerca de la roca madre y es lo que llamamos suelo residual. O sea, la roca madre está allí y el suelo disgregado lo obtuve del mismo sitio. Sin embargo, ustedes pueden obtenerlo de otra parte. O sea, el mismo material ese, producto del transporte a través de millones de años, lo pueden obtener a cientos de kilómetros o a kilómetros de la zona. Pero cuando dicen, no, vamos a obtener el material, ese suelo residual, quiere decir que la montaña de donde viene ese suelo está bastante cercano. Suelos transportados es el que se forma lejos de la roca madre, como acabo de decir, puede estar a cientos de kilómetros. Lixiviación. Yo he hablado mucho de la lixiviación de la roca, cuando la roca es sometida a los fenómenos exógenos, que son la parte externa del planeta, los fenómenos exógenos como son la lixiviación. La lixiviación es el término más profesional de decir que el agua meteoriza, oxida y disgrega la roca. Cuando ustedes dicen, no, estas rocas han sido lixiviadas, son rocas que están destruidas producto de la lluvia. Humus, residuo de la descomposición de tejido orgánico que da el color al suelo. Fíjense que yo hace 2 clases, en la primera clase les hablé que existen rocas que se encuentran cuando ustedes hacen una excavación de 1 metro, 1,5 metros, no muy profunda, se pueden dar cuenta que se observan mantos de color gris verdoso o de color negro o marrón oscuro. Esto es debido a la descomposición de la materia orgánica que se encuentra en el subsuelo y recibe el nombre de humus. Aluvión, depósito de corriente alóctono. O sea, cuando ustedes vienen y van a sacar material de un río y ven las retroexcavadoras o las excavadoras sacando el material, ese material es aluvión. El término aluvión es que son rocas disgregadas, pero que no las sacan directamente de donde está la roca madre, sino las agarran del transporte del río. Subsidencia, hundimiento por presencia de cavernas cárticas o fallas activas. Y fíjense que este término es muy común cuando se están realizando construcciones de puentes, ¿no? No sé ustedes si habrán visto en algunas noticias cuando algún puente, sus pilares ceden y al ceder producen la destrucción parcial o total de los puentes. Esto ocurre por la subsidencia, porque las personas cuando realizan construcciones algunas veces para ahorrar gastos no realizan los estudios geofísicos completos, sino de una parte de la zona donde van a trabajar, porque esos son estudios bastante costosos. Sin embargo, cuando se presentan estos casos, resulta que a veces hacen excavaciones y al quitar las rocas que se encuentran por encima de la falla, que la mantiene compactada, la mantiene presionada, lo que hacen es dar libertad al movimiento de esos bloques de roca y la gente realiza la construcción sin saber de que al quitarle todo ese peso se mueven los bloques y ya cuando vuelven a colocar peso, pero ya por material de construcción, estos bloques han obtenido cierta orientación distinta a la que tenía originalmente, y esto produce que con el pasar de los años puedan haber movimientos sísmicos y posteriores fenómenos de subsidencia o de hundimiento de las estructuras. La abrasión, efecto de lija sobre la roca producido por vientos, olas y glaciares. Miren que las personas que han tenido la oportunidad de ir al mar, no sé si todos han podido ir al mar, pero voy a dar otros ejemplos aparte del mar. Los que han podido ir al mar y se han sentado durante horas a la orilla del mar, se pueden dar cuenta que el viento que está allí con el sol, cuando le pega sobre el rostro, ese viento constante irrita la piel. No solo el sol irrita la piel, sino que ese viento que viene cargado de partículas muy finas que se encuentran en las orillas del mar, ese viento desgasta e irrita la piel, no solo del rostro, sino de todo el cuerpo, pues. Entonces, así mismo ocurre en la naturaleza. Las rocas están en la superficie y el viento durante millones de años, tras
transporta partículas sólidas que van desgastando la roca. Y fíjense que yo los invito a ustedes a que cuando pasan todo el día fuera de casa, por las actividades cotidianas de hacer cualquier cosa fuera del hogar, agarren un algodón y lo mojen con alcohol y pásenlo por su rostro y se van a dar cuenta cómo el algodón va a quedar totalmente de un color oscuro, pues. Y ese color oscuro es producto de cuando las personas vienen y sudan, la cara se les torna grasosa y el viento trae partículas muy finas que nosotros no las podemos ver a simple vista, pero que están en la naturaleza o están en el ambiente. Y esas partículas se adhieren a la cara, se adhieren a los brazos, se adhieren a cualquier parte del cuerpo. Nosotros usamos una camisa blanca y al sudar el mismo polvo que está en el viento y la camisa húmeda termina la camisa de un color marrón, color terrígeno. Esto es producto de la acción del viento que desgasta de forma abrasiva. La gelivación, agrietamiento del suelo por acción del hielo. Bueno, en esta parte de Colombia no vamos a estar observando este fenómeno, ya que acá no hay montañas con suficiente elevación para que tengan esas temperaturas bajas y puedan observar cómo el hielo en las noches, el agua que se encuentra, que va precipitando de las nubes cargadas de agua, se mete en las grietas de la roca y se congela. Al congelarse, fractura la roca porque él se expande. Fíjense que ustedes meten una bolsa de agua en la nevera, en el congelador, y ella va bastante delgada, pero cuando el agua se congela adquiere un mayor volumen. Sin embargo, en el día, al cambiar el clima y salir el sol, estas pequeñas porciones de hielo incrustadas en las grietas de la roca se derriten, y al derretirse la roca que en un momento estuvo compactada y presionada por el hielo se fractura de tanto expandir y contraer. Entonces, relación granulométrica y de volumen de un suelo. En un suelo se distinguen tres fases constituyentes: la sólida, la líquida y la gaseosa. La fase sólida está formada por las partículas minerales del suelo. La líquida por el agua libre que se encuentra en el sustrato, aunque en el suelo pueden existir otros líquidos de menor significación. La fase gaseosa comprende sobre todo el aire, pero pueden estar presentes otros gases y vapores sulfurosos, anhídrido carbónico. Ya esto estamos hablando de cuando en el suelo encontramos este tipo de gases producto de actividad volcánica, bien sea activa, cuando un volcán está activo, o bien sea un volcán extinto que nos permite a nosotros estar cerca de zonas de aguas termales. Principales propiedades demandadas por el ingeniero. Estas son las propiedades necesarias a la hora de realizar algún tipo de construcción civil por parte del ingeniero a nivel de geotecnia, ¿no? Estabilidad volumétrica, resistencia mecánica, permeabilidad, durabilidad, compresibilidad. Y vamos a ir definiendo pequeños conceptos de cada una. Entonces, estabilidad volumétrica. Los cambios de humedad son la principal fuente. Se levantan los pavimentos, inclinan los postes y se rompen tubos y muros. Fíjense, la estabilidad volumétrica, estamos hablando de cuando el agua se filtra entre los poros o la fractura que pueda tener una carretera, bien sea de concreto o asfáltica, y el agua se filtra y empieza a crear un aumento de volumen, que ese volumen termina agrietando bien sea la carretera o como dice aquí, los postes eléctricos o cualquier tipo de material, y termina por haber fractura. Resistencia mecánica. La humedad la reduce, la compactación o el secado la eleva. La disolución de cristales y la baja resistencia. Bueno, fíjense que esto es lo mismo que estábamos hablando de las rocas que se encuentran en zonas donde hay hielo. Que la humedad la reduce, la compactación o el secado la eleva. O sea, quiere decir que la roca expande y contrae. Todos estos términos son términos que son muy sencillos de entender y que vamos a estar manejando desde diferentes puntos de vista, y es lo mismo, pero necesitan conocerlo desde diferentes perspectivas. Permeabilidad. La presión de poro elevada provoca deslizamiento y el flujo de agua a través del suelo. Puede originar tubicación y arrastre de partículas sólidas, porque las rocas permeables, como son las arenicas, permiten el paso del agua a través de ellas, y algunas veces nos dan a nosotros los problemas como son que el manto acuífero esté súper lejos de la zona donde vamos a trabajar, o sea, se encuentre alejado de nuestra zona de influencia. Sin embargo, esta roca permite que el agua migre a través de ella y pueda, lo que en un momento nosotros hicimos un buen análisis y dijimos, no, aquí se puede hacer perfectamente el trabajo porque esta roca es sólida, es compacta, tiene elasticidad, la arenica, pero resulta que hay un manto acuífero a una distancia considerable
y estas aguas pueden migrar y encontrarse con las areniscas y posteriormente presentarnos ciertos problemas, ¿no? Durabilidad. El intemperismo, la erosión y la abrasión amenazan la vida útil de un suelo como elemento estructural o funcional. O sea, todos estos fenómenos que están aquí, la abrasión, el intemperismo y la erosión, son fenómenos que atacan los suelos y los pueden disgregar y ayudar a entorpecer nuestras actividades de construcción. Compresibilidad. Afecta la permeabilidad, altera la magnitud y sentido de las fuerzas interpartículas, modificando la resistencia del suelo y el esfuerzo cortante y provocando el desplazamiento. Vamos a entrar ahora en materia de lo que es la tectónica de placa. Y fíjense que dentro de la tectónica de placa ustedes van a poder tener un entendimiento del por qué ocurren los sismos y de por qué la ingeniería civil cumple el papel más importante, ya que son ustedes los que se van a encargar de controlar y salvaguardar vidas humanas por medio de estructuras civiles que permitan que no se derrumben casas, edificios, puentes, túneles, entre otros. Entonces vamos a hablar de la tectónica de placas para ir profundizando en materia, ¿no? La litósfera, les recuerdo que este tema de tectónica de placas es netamente geológico, pero ustedes se les tiene que dar este tema para que ustedes tengan entendimiento del por qué ocurren los sismos y por qué ustedes tienen que trabajar sobre los cimientos de las construcciones. Entonces, tectónica de placas. La litósfera, porción externa más fría y rígida de la Tierra. La teoría de una explicación a las placas tectónicas que forman parte de la superficie de la Tierra y a los deslizamientos que se observan entre ellas en su movimiento sobre el manto terrestre fluido, sus direcciones e interacciones. También explica la formación de las cadenas montañosas, orogénesis. Asimismo, da una explicación satisfactoria al hecho de que los terrenos y los volcanes se concentran en regiones concretas del planeta, como el cinturón de fuego del Pacífico, o a la ubicación de las grandes fosas submarinas junto a islas y continentes y no en el centro del océano. Fíjense que ustedes dirán, bueno, que todo este material que nos está dando el profesor. Vamos a ir desglosando cada uno. La tectónica de placas nos dice a nosotros que el planeta no está dormido ni está estático, sino que está en constante movimiento, y al mismo tiempo nos indica que la orogénesis o cadena montañosa es la acción del levantamiento de las placas, como lo hicimos ver con una toalla, un trapito o un chiro, le dicen ustedes, cuando hicieron el fenómeno compresivo, levantaron ustedes las montañas. Así ocurren los movimientos de la Tierra por esfuerzos de compresión, y en donde hay montañas y luego se forman desiertos o planicies, por esfuerzos de tensión, la Tierra queda totalmente plana. Sin embargo, aquí también yo hablo de cinturón de fuego en el Pacífico. Este cinturón de fuego es una cadena alineada perfectamente de volcanes en los océanos, pero estos volcanes no se observan, están debajo del suelo marino. Entonces, ellos, claro, si hay personas que lo han visto, ustedes pueden buscar esa información por YouTube, porque utilizan equipos de buceo especiales, ya que no solamente necesitan un equipo de buceo normal. ¿Por qué? Porque ahí las aguas adquieren altas temperaturas, ya que constantemente los volcanes están haciendo erupciones de lava y creando nueva placa tectónica de tipo placa oceánica o placa cima, compuesta por silicio y magnesio, minerales de enfriamiento rápido al estar en contacto con el agua, pero el agua se torna de altas temperaturas y deben usar unos trajes especiales. Entonces continuamos hablando de la tectónica de placa, porque ya les expliqué lo que es un cinturón de fuego que está bajo el suelo marino y lo que tiene que ver con orogénesis o la formación de montañas. Las placas tectónicas se desplazan unas respecto de otras con relativa lentitud, a una velocidad nunca perceptible sin instrumento, pero con tasas bastante diferentes. La mayor velocidad se da en una dorsal del Pacífico Oriental, cerca de la isla de Pascua, a unos 3.400 kilómetros de Chile continental, con una velocidad de separación entre placas de más de 15 centímetros al año, y la más lenta se da en la dorsal ártica, con menos de 2.5 centímetros al año. Dado que se desplazan sobre la superficie finita de la Tierra, cuando hablan de superficie finita de la Tierra se está hablando de la corteza continental ocial, que está compuesta por silicio y aluminio, y esta corteza continental son rocas de color claro, rocas más blandas, no son rocas tan pesadas como las que se encuentran en la corteza oceánica. Entonces continuamos. Las placas interaccionan unas con otras a lo largo de sus fronteras o límites, provocando intensas deformaciones en la corteza y litósfera de la Tierra, lo que ha dado lugar a la formación de grandes cadenas montañosas. Esto no es más que decir cuando colisionan o cuando chocan
la placa oceánica o la corteza oceánica con la placa continental o corteza continental. Estas dos cortezas o estas dos placas al chocar producen sismos, y al producirse los sismos ocurren los movimientos que son perceptibles al humano. Pero en la actividad normal del planeta los movimientos sísmicos, los movimientos de placas no se observan, son imperceptibles. Imagínense, se mueven 15 centímetros al año la que más rápido se mueve, que está cerca de Chile, mientras que los movimientos más lentos son de 2.5. Esto quiere decir que esto nosotros no lo podemos sentir a menos de que haya un sismo. Además de estos sismos, existen muchas cadenas de montañas que se han formado, y yo quería mostrárselo, como son la cordillera del Himalaya, la cordillera Alpes, Pirineo, la cordillera Atlas, Urales, Apeninos, Apalache, Andes, entre muchos otros. Fíjense que nosotros normalmente acá en Sudamérica pensamos, y hay gente que he conocido que me han dicho, no, la cordillera más grande del mundo y la única que existe es la cordillera de los Andes. Y el Himalaya, donde están las montañas del Himalaya, son una cordillera. Los Apalaches son otras, los Alpes están en Estados Unidos, son otras. Existen un sistema de cadenas montañosas que se han formado y se llaman cordillera debido a esfuerzos compresivos. Entonces continuamos. El contacto por fricción entre los bordes de las placas es responsable de la mayor parte de los terremotos. Otros fenómenos asociados son la creación de volcanes y las fosas oceánicas. Los volcanes, ya todos sabemos que cuando hay erupciones volcánicas existen movimientos sísmicos, pero las fosas oceánicas son los mismos volcanes, pero que se encuentran dentro de los océanos. Las placas tectónicas se componen de dos tipos distintos: la corteza continental, más gruesa, y la corteza oceánica, la cual es relativamente delgada, pero es más pesada y más densa. Sus rocas son más duras. A la parte superior de la litósfera se la conoce como corteza terrestre, nuevamente de dos tipos, la continental y la oceánica. Esto significa que una placa litosférica puede ser continental, oceánica o bien de ambos tipos, en cuyo caso se denomina placa mixta. Uno de los principales puntos de la teoría propone que la cantidad de superficie de las placas, tanto continental como oceánica, que desaparecen en el manto a lo largo de los bordes convergentes. Convergente quiere decir que el choque de la placa continental con la placa oceánica mantiene los dos mismos tipos de roca. Puede ser una roca volcánica que esté compuesta rica en minerales como son el feldespato potásico, y una roca continental que es el granito, pero un granito potásico. A nivel químico, las rocas contienen la misma composición, solo que una se formó dentro de la tierra y la otra se formó fuera de la tierra. Una se observan los minerales y la otra no, pero el contacto entre esas dos rocas es un contacto convergente, debido a que es concordante, debido a que mantienen el mismo principio químico de la roca. Entonces vamos a seguir acá, donde dice: los bordes convergentes de subducción están más o menos en equilibrio con la corteza oceánica nueva, que se está formando a lo largo de los bordes divergentes a través del proceso conocido como expansión del fondo oceánico. También se suele hablar de este proceso como el principio de la cinta transportadora. Los fenómenos de convergencia y de divergencia son fenómenos donde las rocas en los fenómenos convergentes se acercan y forman montañas, y la divergencia es donde se observan fracturas en el suelo. En el día de hoy voy a estar enviando algunos videos donde se muestren los fenómenos de divergencia y los fenómenos de convergencia. En este sentido, el total de la superficie en el globo se mantiene constante, siguiendo la analogía de la cinta transportadora, siendo la corteza la cinta que se desplaza gracias a las fuertes corrientes convectivas de la astenósfera, que hacen las veces de la rueda que transporta esta cinta, hundiéndose la corteza en las zonas de convergencia y generando nuevos pisos oceánicos en las dorsales. Esto no es más, para que lo entiendan en términos corrientes. Debajo de la corteza continental está la corteza oceánica, y debajo de la corteza oceánica encontramos la astenósfera, que es donde se encuentra la capa líquida del planeta, donde se encuentra la lava o el magma, que cuando asciende se forman los volcanes. Sin embargo, esta lava está dando vueltas, está dentro del planeta hirviendo en altas temperaturas, y ella hace que se muevan las placas tectónicas. Las placas tectónicas, cuando se mueven, crean movimientos de separación o de unión entre ellas. Entonces, estos son los fenómenos de convergencia. La teoría también explica de forma bastante satisfactoria la forma como
la inmensa masa que componen las placas tectónicas se pueden desplazar, algo que queda sin explicar, como Alfred Wegener propuso la teoría de la deriva continental. Aunque existen varios modelos que coexisten, las placas tectónicas se pueden desplazar porque la litósfera tiene una menor densidad que la astenósfera. La astenósfera es donde se encuentra la lava que mueve las placas, que es la capa que se encuentra inmediatamente inferior a la corteza. Esto hace que las placas floten en la astenósfera y el magma líquido más caliente va hacia arriba y el más frío hacia abajo, generando una corriente que mueve las placas. Las variaciones de densidad laterales resultan en las corrientes de convección del manto mencionadas anteriormente. Se cree que las placas son impulsadas por una combinación de movimientos que se generan en el fondo oceánico, fuera de la dorsal, debido a las variaciones en la topografía y densidad de la corteza, que resultan en diferencias en las fuerzas gravitacionales de arrastre, succión vertical y zonas de subducción. Todos estos problemas de arrastre son problemas de movimiento de la astenósfera que crean movimientos de divergencia o de separación de las placas o de convergencia cuando unen las placas. Los procesos endógenos son aquellos que se originan en el interior de la Tierra debido a las altas temperaturas y presiones que allí se generan y se pueden clasificar en dos tipos, orogénicos y epirogénicos. Los procesos epirogénicos o fenómenos orogénicos, los fenómenos orogénicos ocurren cuando las fuerzas que resultan de choque de dos placas tectónicas de la corteza terrestre provocan el plegamiento y el ascenso de los materiales acumulados en los bordes de las placas. Esto quiere decir que la formación de las montañas son causa de fenómenos orogénicos. Las fracturas en bloques que se desplazan sobre las montañas de fallamiento y otros se hunden, depresiones. Esto ocurre cuando los materiales son rígidos. Cuando las rocas son muy duras, los fenómenos orogénicos terminan fracturando toda la roca. No permiten que se creen plegamientos o deformaciones, sino que sencillamente se fracturan. Y los fenómenos epirogénicos que están dentro de los procesos endógenos o procesos internos, para que les quede claro, son movimientos lentos de ascenso y descenso de las placas continentales. Cuando se produce un movimiento epirogénico descendente, el mar avanza sobre el continente y ocurre una intrusión o transgresión marina. Cuando el movimiento es ascendente, el mar retrocede y se produce una regresión marina. O sea que los movimientos epirogénicos son movimientos lentos de ascenso y descenso de la Tierra. Vamos a hablar ahora de lo que son los procesos exógenos, que los hemos nombrado mucho cuando hablamos de las rocas sedimentarias, y vamos a dar algunas definiciones. Los procesos exógenos son aquellos que tienen lugar en la superficie terrestre. Fundamentalmente son la meteorización, que es la descomposición de minerales y rocas que ocurren sobre o cerca de la superficie terrestre, cuando estos materiales entran en contacto con la atmósfera, hidrósfera y la biosfera. Fíjense que la meteorización interactúa no solo el agua, ¿no?, o la hidrósfera, sino que la biosfera, o sea, la vida. Los organismos como son las aves, cualquier organismo terrestre, la misma humanidad, causan meteorización de los suelos. Los suelos, cuando son pisados por cualquier tipo de animal que viva en la zona donde están, ellos van siendo disgregados, son fracturados por el peso de la actividad humana y actividad animal o vegetal. La erosión es el desgaste o denudación del suelo y rocas que producen distintos procesos en la superficie de la Tierra. La erosión produce el relieve de los valles, gargantas, cañones, cavernas y mesas. Puede ser incrementada por actividad humana. El transporte es otro proceso externo cuya finalidad es arrastrar los materiales arrancados durante la fase de erosión y trasladarlos hacia zonas deprimidas. Los principales medios de transporte son ríos, hielo y el viento. Ya hemos hablado de transporte, no vamos a hacer pausa ahí. La sedimentación es el tercer proceso de la dinámica externa y consiste básicamente en la deposición de los materiales transportados. Estos se realizan en áreas deprimidas, como puede ser lagos y mares. También se realiza sedimentación en los cauces de los ríos, en las laderas de los montes y en general en todos aquellos puntos donde se produzca una disminución de la capacidad de transporte. O sea, donde el viento pierde su fuerza o donde el agua ya no puede transportar más los materiales, ocurre la deposición de ellos. Entonces ya hemos terminado con lo que son los procesos exógenos, hemos hablado ya de los procesos endógenos o procesos internos del planeta y vamos a entrar ahora a lo que son los tipos de fallas, ya que cuando ocurren sismos son movimientos de las placas y estos movimientos pueden ser de tres tipos. Existen muchos tipos más de fallas o de fracturas de la Tierra, pero yo solamente les voy a nombrar los tres más comunes que van a encontrar, que son las fallas normales, las inversas y las fallas transformantes. Les recuerdo que esta clase queda grabada en YouTube para que ustedes tengan un mayor entendimiento. Adicional a esto, ustedes tienen sus cartillas que han sido entregadas en forma física por el instituto y adicional también
en forma digital para los que no podían irlas a buscar. Entonces, ese material de la cartilla con este material de YouTube les va a permitir a ustedes tener un mayor entendimiento y una facilidad, pero gigantesca, a la hora de realizar sus trabajos finales. Entonces, vamos a dar paso a lo que son las fallas normales. La definición de una falla normal: las fallas no son más que cuando existen sismos o existen terremotos o movimientos telúricos, como ustedes los quieran definir. Estos sismos producen fracturación de las rocas, pero las rocas se mueven, se desplazan hacia un lado o hacia el otro internamente, no se quedan quietas. Y estas fallas, estos movimientos se llaman fallas y vamos a definirlo. Falla normal es en una transversal de buzamiento, el bloque encima de la falla o la pared colgante se mueve hacia abajo con respecto al bloque debajo de la falla o pared fija. Este movimiento de falla es causado por fuerzas tensoras que resultan en extensión. ¿Por qué en una extensión? Porque las rocas están ocupando un volumen o un espacio geográfico, pero cuando ocurre el fallamiento, que la roca se desplaza, ocupa un mayor volumen de espacio físico, ya que ellas se rompen y se desplazan hacia cualquier lado, dependiendo de hacia dónde haya sido el esfuerzo de convergencia o el esfuerzo de compresión. Vamos a observar esta primera imagen que ven aquí, donde se observa un bloque que está por encima y un bloque por debajo, pero el bloque se movió en sentido, ya les digo, en sentido sur-oeste, norte, sur, este, oeste. En sentido sur-oeste se movió el bloque, si lo pueden ver ahí en esa imagen. En cambio, en la siguiente imagen, vamos a ver la siguiente imagen, se observa cómo es una falla inversa, que luego vamos a estar definiendo. Ahí está el concepto, pero quiero que veamos la imagen de una vez, donde el bloque que se encuentra superior o suprayacente se encuentra montado encima del otro bloque. Estos son fallas de tipo inversa. Y las fallas transformales son fallas donde no existe movimiento por encima o por debajo, sino que son movimientos horizontales. Este tipo de falla es una de las fallas más comunes en el planeta, gracias a la falla de San Andrés. La falla de San Andrés es una falla transformal, que la Tierra se mueve en sentido horizontal. Esa la pueden observar en internet, existe una película de ella, les voy a pasar el link para que la puedan ver. Entonces, las fallas inversas son fallas con desplazamiento vertical, en donde el bloque del techo se mueve hacia arriba con respecto al bloque del muro. Dado que el bloque del techo se mueve hacia arriba y sobre el bloque del muro, las fallas inversas reflejan un acortamiento de la corteza. Fíjense que aquí están las dos imágenes, las pueden ver. En la falla normal, ustedes van a tener extensión geográfica de los bloques de la Tierra porque van a ocupar un mayor espacio, mientras que en la falla inversa se monta uno encima del otro y hay un acortamiento en el espacio que ocupa el volumen de roca. La falla transformante en el borde del desplazamiento lateral de una placa tectónica respecto a la otra, en las fallas o bordes transformantes que forman los bordes pasivos entre placas tectónicas. Las placas se desplazan una al lado de la otra horizontalmente sin producir ni destruir litósfera. En este momento, en este tipo de fallamiento, no se produce nueva roca, o sea, no hay, porque el movimiento es muy suave y es horizontal. Entonces, vamos a llegar hasta allí y vamos a quedar en lo que es la mecánica del suelo. Vamos a ver el tiempo que tenemos. Recuerden que subir estos videos a YouTube lleva un tiempo. No, todavía nos queda tiempo. Vamos a definir lo que es mecánica del suelo y nos vamos a quedar en la introducción a la mecánica del suelo. En la mecánica del suelo, el estudio de la mecánica del suelo parcialmente saturados o suelos no saturados se inició en la década de los 70. Fíjense que estos estudios geológicos vienen de hace muchísimos años. En 1970 ya se estaban haciendo estudios geológicos, donde se desarrollaron las formulaciones de los conceptos y las teorías fundamentales. Sin embargo, estos conceptos y teorías no han sido implementados en la práctica profesional y no hacen parte de las áreas de formación de los programas de ingeniería civil y afines. Quiero que les quede claro esto. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que dentro de la geotecnia ustedes van a aplicar muchísima matemática. No es así. Acá lo dice claramente. Estos conceptos no han sido enlazados al 100% todavía en la actualidad. Ya vamos a ver por qué. Entonces seguimos acá. En este artículo se presentan los conceptos introductorios a la mecánica del suelo parcialmente saturados de agua. Recuerden eso. Desde el desarrollo de un marco teórico apropiado para el comportamiento del suelo en la condición de no saturado, que incluye las variables de estado de esfuerzo y la ecuación constitutiva de la resistencia al corte, hasta algunos métodos para medición de la succión. La presentación de estos conceptos básicos en el aula universitaria es un aporte importante
para lograr su implementación y pasar de la teoría a la práctica. Vamos a estar hablando en este estudio no solo de teoría, sino de matemáticas, pero una matemática muy sencilla, cálculos que a ustedes les va a permitir entender cuando el suelo está total, parcial o no está saturado por fluidos. Palabra clave: suelo parcialmente saturado, suelos no saturados, succión y curvas características, succión del agua. Entonces vamos ahora sí a llegar hasta aquí y espero que les haya gustado la clase, donde quedamos en introducción a la mecánica de suelo. Como pueden ver, ya nosotros estamos hablando solo de suelo, no estamos hablando nada de minerales ni de grados de cristalización, estamos entrando a lo que son el tema de ustedes. Entonces los espero la próxima clase, donde vamos a estar hablando de introducción a la mecánica de suelo, avances en la implementación de la mecánica de suelo. Vamos a estar hablando sobre casos de aplicación de los suelos parcialmente saturados. Vamos a estar hablando del concepto de capilaridad. Vamos a estar mostrando algunos equipos utilizados para medir estos problemas. Vamos a estar hablando de la succión. Vamos a estar conversando sobre la realización del contenido de agua y succión del suelo, cómo atacan estos problemas, puntos característicos en la succión del agua, algunos gráficos. Y bueno, los espero el próximo fin de semana con mucha humildad y con mucho cariño. Les transmito estos conocimientos. Espero que les hayan servido de mucho. Y los espero, sencillamente los espero el fin de semana próximo, donde vamos a estar viendo estas fórmulas muy básicas. Vamos a estar viendo algunas 6 o 7 fórmulas que posteriormente les van a servir para el desarrollo de su carrera. Y quedamos aquí sin más que decir. Que Dios los bendiga y los espero en línea.